Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Yo estoy seguro que no hay casualidad en que usted esté esta mañana en este lugar. Yo creo que Dios le ha traído a usted esta mañana con un propósito específico. ¿Quieren decir amén a eso, hermanos? Así lo creemos. Amén. Bien, yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Si tiene el texto, colóquese en sus pies y vamos a leerlo juntos esta mañana del versículo 8 al versículo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. ¿Ya estamos ubicados, hermanos y hermanas? Bien, entonces vamos a darle lectura a este pasaje bíblico y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor que estás en el cielo, agradecemos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por habernos llamado, por habernos escogido, por haber enviado a Jesús y además de eso por habernos dado vida, Señor, para que pudiéramos escuchar la voz, Señor, de Jesús que nos llamaba a la salvación. Gracias, Señor, porque nada hemos hecho, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y tú nos diste vida, Señor, para que pudiéramos escuchar ese llamado. Así que hoy, Señor, estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, porque ni siquiera fue nuestra iniciativa acercarnos a ti. Fuiste tú quien decidió, al vernos en nuestros pecados muertos, enviar a Jesús tu Hijo para que muriera en la cruz, entregara su vida y pudiera abrir un camino, Señor, que nos comunicara contigo, Padre Celestial. Por eso, Señor, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias. Escúcheme, hermano y hermana, tómese unos minutos, unos segundos para pensar en la salvación que usted tiene en esta mañana, de la que usted disfruta. Tómese unos segundos para agradecerle a Dios de todo corazón la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos esperaba una condenación eterna, nos esperaba una condenación, Señor, un dolor muy fuerte y por toda la eternidad. Pero tú, Señor, enviando a Jesús en propiciación por nuestros pecados, nos libraste, nos diste vida, Señor, y hoy, justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo por medio de Jesús nuestro Señor. Señor, en esta mañana queremos pensar y queremos orar por todos aquellos que aún, Señor, se encuentran perdidos en sus delitos, en sus pecados. Aquellos, Señor, que no importa cuán buena gente o cuán mala gente sean, Señor, a los ojos de los demás, lo importante es que a los ojos tuyos, Señor, están separados de tu gloria y están muertos.
y que necesitan, Señor, ser alcanzados por el mensaje de salvación. Por eso en esta mañana, Señor, yo te pido que la iglesia del Pacto en las Moras reciba, Señor, de tu Espíritu Santo el impulso, el avivamiento, Señor, el despertar, y que de tu Espíritu Santo recibamos todo el denuedo, toda la valentía, para que podamos asumir, Señor, esta tarea que tú nos has dejado, la tarea de la gran comisión. Te pido, Señor, que en este tercer domingo de conciencia evangelizadora, tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de los nacidos de nuevo, para que podamos ir y anunciar el Evangelio. Y para aquellos que aún no han nacido de nuevo, tu Espíritu Santo opere, dándoles vida en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos, dándoles la fe, dándoles la salvación, Señor. Así oramos en esta mañana en Cristo Jesús. Oramos por la misión de los 70. Oramos por todos aquellos que se han involucrado, que han participado, que están siendo partícipes de esta misión. Oramos, Señor, por este tiempo, por esta primera etapa de oración, de conciencia, de sensibilización, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos respaldes, que tú nos ayudes, que tú respaldes nuestros esfuerzos, Señor, nuestros esfuerzos que son realmente muy limitados, Señor. Por mucho que quisiéramos, no podemos, Señor, hacer. No es mucho lo que podemos hacer. Pero esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre la iglesia, Señor, y la avive para que podamos cumplir con nuestra misión, Señor. En Cristo Jesús hemos orado esta mañana y te pido que esta palabra, Señor, que vamos a compartir, esta reflexión, Señor, toque nuestros corazones conforme a la voluntad y a la potencia de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús hemos orado y en Él te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Alguien que tenga buena memoria, por favor, recuérdeme al finalizar el mensaje que vamos a orar por los enfermos, ¿de acuerdo? Y vamos a orar por las peticiones. Entonces, pronto cuando termine el sermón se me ha olvidado, pero alguien me recuerda, por favor. Muy bien, hay varias personas que tal vez están aquí este domingo por primera vez en los últimos domingos, entonces debemos explicar algunas cosas y quiero hacerlo así. Hoy es el tercer domingo de 4 domingos que hemos dedicado a lo que hemos llamado conciencia evangelizadora. Y eso que hemos llamado conciencia evangelizadora y a lo cual le hemos dedicado 4 domingos, hoy es el tercero y el próximo domingo será el último, es la primera parte de un trabajo evangelístico o de una campaña evangelística que hemos denominado la misión de los 70. Entendemos por conciencia evangelizadora no solamente el conocimiento exacto y correcto de la misión que la iglesia tiene, sino que también entendemos por conciencia evangelizadora el mantener un pensamiento como iglesia y como individuos, mantener un pensamiento siempre latente y siempre presente de la realidad del mundo sin Cristo. Escúchenme bien. Lo que hemos denominado conciencia evangelizadora consiste en que pretendemos que cada uno de nosotros como iglesia de Cristo podamos tener presente y muy latente un pensamiento, y es el pensamiento de la realidad del mundo que no tiene a Cristo. Y la realidad del mundo que no tiene a Cristo es simple y sencillamente perdición. ¿De acuerdo? Quien no está en Cristo está perdido. Quien no está en Cristo está muerto. Quien no está en Cristo va rumbo a una muerte, a una destrucción, va rumbo a una muerte eterna, va rumbo a un dolor eterno. Así enseña la Escritura. Esa es la realidad del mundo sin Cristo. La realidad de Colombia, la realidad de nuestro país, la realidad de nuestro municipio, de nuestra ciudad, no es solamente que haya delincuencia y que haya desempleo y que haya pobres y que haya necesidades. Esa no solamente es la realidad de nuestro país y de nuestra ciudad. La realidad espiritual de nuestra ciudad
es que están muertos en sus delitos y pecados. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que la realidad de ellos, sean quien sean, de cualquier estrato social, de cualquier credo, de lo que sean, de cualquier raza, lo peor es que las personas sin Cristo están caminando rumbo a un despeñadero, están caminando rumbo al infierno, dice la Escritura. Y el infierno, aunque tal vez nosotros no debamos entenderlo literalmente como fuego y como gusanos, así como lo describe, tal vez digo, no debamos entenderlo literalmente. Lo que sí es cierto es que la descripción del infierno, el fuego, los gusanos, el dolor, los gritos, el llanto, el lamento, el crujir de dientes, toda esa forma en que la Biblia describe el infierno solamente nos debe hacer entender que es un lugar horrible, un lugar en el que ninguno de nosotros quisiera estar, en el que ninguno de nosotros quisiera estar. Y quiero hablar esta mañana de esa realidad de una manera muy seria, de esa realidad del infierno de una manera muy seria, de esa realidad de la perdición de los hombres y mujeres perdidos sin Cristo de una manera muy seria y muy determinada. Entonces la idea es que nosotros podamos mantener un pensamiento siempre latente y siempre presente de esa realidad. Eso quiere decir que cada vez que nosotros miremos hacia afuera y cada vez que nosotros veamos a un hombre o mujer, no importa la edad, no importa quién sea, si no está en Cristo, la realidad de él es que está muerto, la realidad de él es que le espera un gran sufrimiento. Y más allá, la realidad de él es que usted tiene lo que él necesita. La realidad de este mundo sin Cristo es que no podrán venir a la salvación si la iglesia no les hace llegar ese mensaje. ¿De acuerdo, hermanos queridos? Entonces, lo que hemos llamado conciencia evangelizadora consiste en eso, en que usted y yo nunca más volvamos a ser insensibles frente a la realidad de este mundo, en que usted y yo no nos conduzcamos en este mundo como si Dios lo hubiera llamado a usted para llenarlo de favores y de misericordias, aunque la Biblia dice eso. La Escritura dice que Dios le ha llamado a usted y que Dios tiene planes mucho más altos de los que usted tiene con usted mismo, pero la realidad de este mundo sin Cristo es totalmente diferente. Se están perdiendo, están muriendo, están en un gran peligro. Y nosotros no podemos, no debemos seguir siendo insensibles frente a eso. La iglesia no puede seguir siendo insensible frente al dolor de los demás. No puede, no debe. Pero también la iglesia debe entender que aunque nuestro llamamiento es integral y que nosotros debemos pensar en que las personas no tienen un pan, no tienen un empleo, no tienen una casa, y todo eso, están enfermos y todo eso que usted quiera, aunque nuestra misión es integral, debemos entender que nosotros no estamos llamados a cambiar al mundo. Nosotros no estamos en el sentido de que no podemos darle pan a todo el que necesita. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener suficiente dinero como para darle pan a todo el que necesita? Bueno, decimos nosotros ahora que no lo tenemos, ¿verdad? Porque vaya usted a saber qué haríamos nosotros si tuviéramos muchísimo dinero. Pero digamos y pongamos que nosotros somos los mejores hombres y mujeres del mundo y que si tuviéramos mucho dinero le daríamos pan a todo el mundo, pero ¿qué ganaríamos si le diéramos pan a todo el mundo, pero no les anunciáramos que van rumbo a una perdición? ¿De acuerdo? Así que entonces la iglesia no debe sentirse maniatada porque no tiene dinero para dar pan. La iglesia no debe sentirse que está maniatada por el simple hecho de que no tenemos dinero para darle empleo y darle solución a las situaciones económicas de las gentes que nos rodean. Pero debemos sentirnos totalmente alegres y contentos de que tenemos lo que la gente necesita, y la gente necesita la salvación que es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una actitud que es muy peligrosa. Nosotros los cristianos tenemos una actitud que es muy peligrosa, y es la actitud de condenar y absolver con mucha facilidad. Nosotros los evangélicos somos muy dados a condenar y a absolver con facilidad, pero facilito que lo hacemos. Nosotros facilito decimos esa persona va para el infierno, con facilidad lo hacemos. Y también tenemos la facilidad de decir, no hombre, esa persona es buena gente, esa persona, o de pronto no lo decimos pero lo pensamos, y eso es muy peligroso. Porque Dios no ha dicho que el buena gente se salva y que el mala gente se pierde. Dios no ha dicho que el asesino, el violador, el estafador se pierden y que los buena gente se salvan. Dios no ha dicho eso. La Escritura dice que el que no está en Cristo Jesús se pierde. ¿De acuerdo? Sea buena gente, sea mala gente ante nuestros propios ojos. ¿Sabe una cosa?
¿sabe cuál es la mejor gente del mundo? Nuestra familia, la de cada uno, ¿cierto que sí? Su papá, su mamá, sus hermanos, para usted son los mejores del mundo. Y usted es capaz de decir y justificar los errores de su papá, de su mamá, de su hermano, de su esposa, de su esposo, y decir, sí, hombre, pero es que él en el fondo, él es muy buena gente, ¿verdad? ¿Verdad que uno lo dice así? No, pero es que, no, mi mamá sí, tremenda, pero en el fondo mi mamá es buena gente. Entonces para nosotros las personas que queremos son los mejores del mundo, y para nosotros ya están salvos por el simple hecho de que son buena gente. La Biblia no dice eso. ¿De acuerdo, queridos hermanos? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que no está en Cristo Jesús, aunque sea su mamá, su papá, su esposo, su hermano, su hermana, y sea muy buena gente a los ojos de usted, si no está en Cristo Jesús, está perdido. ¿De acuerdo? Así dice la Biblia. Muy sencillo y muy claro. Su papá es buena gente. Sí, ¿quién le niega? ¿Quién le dice que no? Su mamá es buena gente, claro que sí. Su hermano, su tío, su abuelo, su esposa, su esposo, nadie le discute eso. A sus ojos su papá es el mejor, su mamá es la mejor. Pero si no está en Cristo Jesús, la realidad de él es que está muerto en sus delitos y pecados. Y usted tiene lo que él necesita. ¿Estamos claros en eso? Así que debemos cambiar nuestra actitud peligrosa de juzgar y de absolver con facilidad. Nosotros andamos juzgando a todo el mundo diciendo, ese va para el infierno porque es que es malo y es esto y es aquello. Y también andamos pensando que, ay, mi papá es tan buena gente que él seguramente que se va al cielo. No sé cómo, pero se va. Y permítame decirle que no es así. No es así. Solo los que están en Cristo tendrán salvación. Amén. Enfocamos la misión evangelizadora. Bueno, eso es lo que quiero llamar conciencia. Conciencia es que usted no vuelva a pensar nunca más que su papá y su mamá, usted no necesita llevarles el evangelio porque ellos son buena gente y ya. Nunca más vuelva a pensar de esa manera. Ellos están necesitados de la salvación y usted tiene que llevársela. Por lo menos el mensaje. Enfocamos la misión evangelizadora desde 3 perspectivas. Es lo que hemos hecho estos 3 domingos, hoy el tercero. Y las 3 perspectivas en las que hemos enfocado la misión evangelizadora son: número 1, responsabilidad; número 2, vocación; y número 3, pasión. Esta mañana quiero hablarles de la evangelización como pasión de la iglesia. ¿Por qué no solamente hablar de la evangelización como la vocación de la iglesia? ¿Quién me recuerda cómo definimos vocación el domingo pasado? ¿Por qué no solamente hablar de la evangelización como la vocación de la iglesia, sino que además tenemos que hablar de la evangelización como responsabilidad y también como pasión de la iglesia? Definimos vocación, y sobre todo vocación evangelizadora, como la inclinación natural de respuesta humana al llamamiento divino, siendo el llamamiento divino irresistible. ¿Recuerdan? Dijimos que la evangelización es una respuesta humana al llamamiento de Dios. Nadie evangeliza si Dios no lo hubiera llamado. Así que no tenemos gloria ninguna cuando lo hacemos. Pero resulta que la vocación, es decir, esa inclinación natural que todos tenemos hacia la evangelización, pero para que sea más claro, algunos tienen vocación hacia una profesión específica. ¿Sí? Cada quien tiene una inclinación, algo que le gusta, algo que quisiera hacer, algo que disfruta hacer. Pero aunque, vamos a poner un ejemplo que yo creo que es entendible para todos. Hablemos de la vocación hacia el fútbol. Hablemos de las personas que son futbolistas. Oigan, uno a veces se pone a pensar, uno se pone a hablar y a uno le da como rabia cuando uno se pone a pensar en esos futbolistas, esos hombres que pateando un balón ganan exorbitantes sumas de dinero, ¿verdad? Y entonces algunos muchachos dirán, ay, yo quisiera ser como ese, yo quisiera ser como aquel, ¿verdad? Y ganar muchísimo dinero. Pero pensemos en ellos. Diríamos, algunos de nosotros diríamos, es el mejor trabajo del mundo. Le pagan por jugar, le pagan pero realmente el mejor trabajo del mundo es aquel en el que
disfrutamos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces yo diría que el mejor trabajo del mundo es el pastor. El pastor es el mejor trabajo del mundo. Usted dirá que el mejor trabajo del mundo es la vocación que cada uno de ustedes tenga. Pero sigamos hablando de los futbolistas. ¿Usted cree que los futbolistas, por la vocación que tienen, todos los días despiertan con las ganas de ir a practicar? ¿Usted qué me dice? ¿Usted cree que el futbolista todos los días, cuando se despierta en la mañana y tiene que hacer doble jornada, ¿verdad? Tiene que ir a practicar en la mañana y tiene que ir a practicar en la tarde, él será que todos los días lo hace con alegría? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que ahí entra la responsabilidad. Entra la responsabilidad. Ellos saben que lo tienen que hacer porque tienen que responder cuando estén en la cancha. Deben responder. Eso es responsabilidad. Prepararse, entrenarse. No pensar que por el simple hecho de que tengo la vocación, si no practico, cuando salga a la cancha ese jugador, por bueno que sea, ¿qué cree usted que le va a pasar si no practica? ¿Ah? Le va a pasar a lo que le pasa a los del Junior, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar solamente que la vocación ya es todo, porque la vocación necesita responsabilidad. Yo debo ser responsable con mi vocación. Entonces, si la evangelización es mi vocación, mi inclinación natural al llamamiento de Dios, yo necesito ser responsable con esa vocación y yo necesito entrenarme. ¿Dicen amén a eso? Y no todos los días el entrenamiento no es sabroso, no es chévere, no es rico. Entre otras cosas, el entrenamiento para el futbolista es a puerta cerrada. Algunas veces dejan que atraviesen las personas esas, los periodistas. Y tal vez lo que más disfrutan es la gloria, el estadio lleno, la transmisión por televisión. Ahí sí hay que echarla toda. Pero en un entrenamiento no es fácil. Se necesita responsabilidad. Por esa razón no solamente hemos enfocado la evangelización como vocación, sino también como responsabilidad. ¿De acuerdo? Y hoy queremos hablar de la evangelización como pasión. Como pasión. ¿Qué es una pasión? ¿Cómo definimos pasión? Pasión es un deseo vehemente, es un deseo fuerte, es un deseo grande, es un deseo que sobrepasa la razón y el entendimiento. ¿De acuerdo? Que sobrepasa la razón y el entendimiento. Cuando hay pasión por algo, ese algo, ¿usted ha sentido deseo por algo? Es decir, usted va, el día que íbamos para el trabajo, bueno, el día que íbamos con Abraham, ¿te acuerdas? Iba con Abraham y con otro en el taxi. El taxista nos decía, estoy haciendo dieta. Y no empezó, mejor dicho, hablaba muchísimo el taxista. Y el taxista empezó a decir, no, estoy haciendo dieta. Y tenía un barrigón así más grande que el mío. Y estoy haciendo dieta, mira, porque se la golpeaba así, porque tengo que bajar esta barriga. Y hice esto, y hice esto, y hice esto. Y prometí que no iba a probar más Coca-Cola. Hércules. Y así nos iba contando él. Y todo el día pasé, mejor dicho, invicto sin tomar Coca-Cola. Y ahorita como a las 6 de la tarde me cogió un trancón en no sé qué parte. Y ese trancón ahí, cuando miro así, veo a alguien que destapó una Coca-Cola. Y la Coca-Cola hizo y dice él que le sacó la llave al carro en pleno trancón, abrió, se fue y le dijo, hey, dame una Coca-Cola ahí. Uno no sabe dónde es que uno siente la pasión, uno no sabe dónde es que la siente. Algunos dicen que en el estómago, ¿verdad? Algunos dicen que es en el estómago. Es que yo siento unas cositas aquí, una burbujita aquí cuando yo veo eso. Pero uno no sabe dónde, en qué parte del cuerpo uno siente la pasión. Pero cuando siente deseo por algo, eso no pasa por aquí, ¿verdad? Debe pasar por aquí. Toda pasión y todo deseo debe pasar por aquí, es decir, por el entendimiento, para que le ponga límites y le ponga el freno, ¿verdad? Pero cuando hay pasión por algo, hay pasión y eso sobrepasa el entendimiento. Pues bien, acabamos de leer un texto en el que un hombre llamado Esteban, escúcheme esto, ese hombre no era apóstol, no era pastor,
no era ministro. Este hombre, según dice la escritura en el contexto, dice que este hombre hubo un gran problema en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva los griegos y los judíos empezaron a pelear entre ellos, estaban todos en la iglesia, porque las viudas de los griegos, según los griegos, estaban siendo desatendidas. Y empezaron a quejarse. Y empezaron a decir, no es justo, ¿qué es lo que pasa? Esta rosca, ¿qué es lo que hay aquí en esta iglesia? Esto es una rosca. Empezaron a decir, todo es para los judíos y los griegos nos tienen abiertos. Así comenzaron a decir ellos. Claro, pero no fueron a decirlo, empezaron a murmurarlo. Esto es una rosca, esto es una rosca, esto es una rosca. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Esto es una rosca, pero ¿qué pasa con los judíos? Y esa murmuración llegó a oídos de los apóstoles. Y los apóstoles, cuando se enteraron de eso, tomaron una decisión. ¿Saben cuál fue la decisión? Bueno, si no están de acuerdo con esto, se me van. No fue esa la decisión. La decisión fue, bueno, hay un problema. Ellos se están quejando, están diciendo que están siendo desatendidos. Necesitamos buscar gente que nos ayude, porque es que nosotros solos no podemos, dijeron los apóstoles. Entonces busquen entre ustedes a 7 varones, y esos 7 varones deben tener unas características bien especiales. Deben ser llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, y deben tener muy buen testimonio. Y dentro de esos 7 hombres escogieron a este, que se llama Esteban. ¿Cuál era el trabajo de Esteban? ¿Qué hacía Esteban en la iglesia? Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros desatendamos la oración y el ministerio de la palabra por ir a atender las mesas. ¿Qué hacía Esteban? Atendía las mesas, ponía las sillas en la iglesia. Esteban lo que hacía era, hacían la comida y iba y se la llevaba a los hermanos. Ese era el trabajo de Esteban. Sin embargo, yo quiero mostrarles esta mañana que Esteban, distinto a lo que nosotros podemos pensar hoy, no necesitó ser un pastor, ni un ministro, ni un evangelista internacional, de talla internacional, para tener bien claro el evangelio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y a Esteban lo tomaron un día y comenzaron a hacerle complot. Comenzaron a quejarse de Esteban. Comenzaron a la gente que no le gustaba lo que Esteban predicaba, lo que Esteban decía, es decir, el nombre de Jesucristo. Le reunieron gente, le montaron testigos falsos. Pero vamos a leer el texto. Versículo, ¿qué? Entonces, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia, ¿y de qué más estaba lleno Esteban? De poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Peleaban con él. Pero ¿qué pasaba con ellos? Versículo 10. ¿Qué no podían resistir? La bravura de Esteban, los gritos de Esteban, la rabia de Esteban, el genio de Esteban. ¿Qué es lo que no podían resistir? La sabiduría. ¿Y qué otra cosa? El espíritu con el que Esteban hablaba. No solo la cantaleta. Oiga, no dice que no resistían la cantaleta de Esteban. Hay algunos de nosotros a los que no nos resisten la cantaleta, ¿verdad? Pero a Esteban lo que no le resistían era el espíritu. El espíritu. Y ahí espíritu está con E mayúscula, ¿verdad? El espíritu con el que Esteban hablaba. ¿Quién? ¿El mejor evangelista de la época? No. El hombre que servía en la iglesia. Eso quiere decir que usted no necesita ser un super evangelista para hablar con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita ir a una universidad para que le expliquen teológicamente y usted pueda luego evangelizar con teología. Usted lo que necesita es evangelizar con el Espíritu de Dios. Amén. Usted lo que necesita es que cuando usted abra su boca, se sienta que está hablando un hombre o una mujer que hablan con el Espíritu de Dios. Y hoy en día nosotros tal vez hemos llegado a pensar y hemos llegado a delegar eso que nosotros llamamos unción, eso que nosotros llamamos poder, ¿sí? En el argot evangélico. En el argot evangélico hablamos de unción. Ese hombre habla con unción.
Pero es que la Biblia dice que Esteban, y no voy a desmeritar el trabajo que hacía Esteban, porque la Biblia no lo hace, todo lo contrario. Tampoco voy a desmeritar ningún trabajo que se haga en la iglesia. Pero Esteban, digamos que Esteban era el ujier, hasta el ujier hablaba y no le podían resistir las palabras de Esteban. ¿Me está escuchando? Es que esto no es un don que usted debe tener, un don súper especial para evangelizar. Es simplemente que cuando usted hable, se sienta que usted habla con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos nosotros, todos ustedes y yo, toda la iglesia del Señor. No le podían resistir. Es que ellos hablaban y hablaban y hablaban y Esteban decía dos palabras y ahí iban para atrás. ¿De acuerdo? Imagínense un combate. Disputaban con él, peleaban con él. Y no hay peor combate que el de palabras, ¿verdad? Esas palabras van y vienen. Les decían cosas y Esteban con dos los hacía retroceder. Eran tan fuertes, pegaban tan fuerte en el espíritu las palabras de Esteban, que sus contendores tenían que retroceder ante las palabras de Esteban. Ahora escúcheme bien, es interesante aquí que esas personas que disputaban con Esteban y que no le podían resistir el discurso a Esteban, no se convirtieron, simplemente se llenaron de más ira, se llenaron de más enojo, de más rabia, de más furia, e hicieron algo que hacen cuando no pueden resistir las palabras de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué hacen? Busquemos testigos falsos, acusémosle de cosas falsas. Y buscaron testigos, le acusaron y le cogieron, le tomaron ocasión, lo llevaron fuera de la ciudad y allí hicieron con él lo que finalmente todos sabemos. Pero es importante el versículo 14 para mí. Perdón, el 15. Entonces, ya le habían montado los testigos falsos y ya estaba condenado, ya todo estaba terminado. Pero el versículo 15 dice: entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Es que no solamente las palabras de Esteban, no solamente sus palabras, es decir, también su aspecto estaba lleno de una gracia especial. Amén. ¿Sabe? Yo a eso quiero llamarle esta mañana presencia del Espíritu de Dios en una persona. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero llamarle a eso la presencia de Dios en un hombre. La presencia de Dios en un hombre o en una mujer, no importa que no sea evangelista, no importa que no use saco y corbata, no importa la ropa que se ponga, pero que cuando la gente lo mire puedan ver en él la presencia del Espíritu de Dios. Que se pueda ver en ese hombre o en esa mujer la presencia del Espíritu Santo. Y mucho peor si ese hombre abre la boca, mucho peor si esa mujer llega a abrir su boca, porque no abrirá su boca para condenar, abrirá su boca para anunciar el evangelio de Jesucristo, y no podrán resistir las palabras de un hombre o de una mujer que vive en la presencia del Espíritu y que está lleno del Espíritu de Dios. Oh, cuánta falta le hace a la iglesia de hoy en día. Oh, cuánta falta le hace a la iglesia contemporánea. Cuánta falta nos hace a la iglesia del siglo XXI. Hombres y mujeres que hablen con el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que reflejen el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Yo diría, y no quiero que se me malentienda, pero yo diría que hoy en día estamos más preocupados por otras cosas. Estamos más preocupados por nuestro aspecto que por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Estamos más preocupados por nuestra apariencia, o como dirían los artistas, por nuestra puesta en escena, ¿cierto?
¿Sabe una cosa? Que los evangelistas de hoy en día tienen asesores, muchos asesores. ¿De qué? De imagen. Esta camisa no te combina con ese pantalón, esta corbata, tienes que, mira, las luces tienen que venir así, tienes que salir así. Es que hay toda una, ¿cómo se dice? Parafernalia. Hay todo un montaje para tratar de convencer al mundo, si es que se está tratando de convencer al mundo de su pecado. Porque estamos más preocupados por nuestro aspecto, por cómo nos vemos. Pero Esteban estaba preocupado por la presencia del Espíritu Santo, de tal modo que cuando los otros veían a Esteban, podían ver en él la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día, hermanos queridos? ¿Cuánta falta nos hace hoy en día, hombres y mujeres, así? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿cómo se consigue eso? Usted necesita, eso es muy fácil. Usted necesita 10 asesores de imagen. Usted necesita alguien que le sostenga el ministerio, para que usted tenga buena plata para meterle al ministerio, para inyectarle al ministerio lo que usted necesita. Usted necesita, bueno, unos cuantos consejillos por ahí. Pues no es así. Claro que no es así. Lo cual me hace pensar, lo cual me hace sentir y lo cual me hace decir esta mañana que la pasión ha disminuido. ¿De acuerdo? ¿Usted cree, volviendo al caso del futbolista, que un futbolista puede ir perdiendo eventualmente la pasión por lo que hace? ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Qué factores podrían llevar a un hombre o mujer a perder la pasión por su vocación? ¿Cierto? Sigamos hablando del caso del futbolista. Yo no sé de fútbol, realmente. Yo no sé de fútbol. Pero escucho a la gente hablar de fútbol. Y mucha gente, pues en la sabiduría popular, dicen, no, lo que pasa es que el fútbol hoy en día, no, eso es pura plata ya. Cuando el fútbol era fútbol, entonces dicen, por allá en los tiempos de no sé quién y no sé quién y no sé quién, eso sí era fútbol, ¿verdad? Dicen los que saben. O dicen ellos que saben. Pero normalmente ese es el entendimiento que se tiene. La plata corrompió eso. Ahora la gente, los pelados juegan es por el billete, ¿verdad? Y es posible que la motivación sea el billete y no la vocación. Eso mata la pasión por la vocación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy haciendo una similitud que tal vez les puede parecer profana a algunos. Es posible que les parezca profana. Pero yo estoy diciendo, si empezamos a decir que para ser evangelista o los evangelizadores tienen que ser personas así, ya saben, y les colocamos un estigma, les colocamos un aspecto particular, entonces diremos que solamente serán evangelistas los que cumplan con ese patrón. Y entonces la pasión por la vocación natural en todos nosotros es posible que comience a menguar. Es posible que la iglesia comience a proyectar su misión evangelizadora en unos pocos, comience a delegar la responsabilidad en unos pocos. Les comentaba en unos sermones de hace unos domingos atrás, si lo recuerdan, que uno de estos grandes evangelistas del siglo pasado decía, le preguntaron, lo entrevistaron y le dijeron, ¿usted qué haría? ¿Usted qué cambiaría en su ministerio? Es un hombre que hizo campañas multitudinarias alrededor de todo el mundo, no me acuerdo ahora el nombre. Y en una entrevista le dijeron, ¿usted qué cambiaría? Si usted pudiera volver a iniciar su ministerio, ¿usted qué cambiaría? 50 años de ministerio. Y él respondió de una manera muy sencilla, yo cambiaría solo una cosa. Yo no pondría a 10,000 y 20,000 personas a trabajar durante un mes con publicidad y con no sé qué cuándo para que armáramos una campaña para que me trajeran 50, 80,000 y 100,000 personas para que yo solo les predicara.
yo haría que esos 10,000 y esos 20,000 entonces evangelizaran sin tener que reunírmelos para que yo solo se los predique. ¿Me escucha? ¿Por qué poner a 20,000 personas en toda una ciudad a hacerle campaña y hacer promoción a una campaña para que un solo hombre les predique en 3 noches? ¿Y por qué no esos 20,000 o 10,000 o 15,000 o lo que sea, hombres y mujeres, evangelizamos sencillamente en las calles nosotros mismos? ¿Acaso necesitamos superevangelistas? Pues lo que necesitamos es la presencia del Espíritu en nuestras vidas, para que cuando hablemos con el Espíritu de Dios, y cuando nos vean en nosotros el Espíritu de Dios. Amén. Pero eso puede apagar la pasión. Claro, depositar en un superevangelista todas las cualidades de un superhombre, que sabe una cosa, de superhombre los ministros no tenemos, pero ni así. Los ministros no somos más super espirituales que los demás. Somos hombres que ministramos nuestro ministerio, nuestro don. ¿Están de acuerdo? Amén, hermanos. Eso mata la pasión, eso apaga la pasión, eso opaca la pasión evangelizadora en la iglesia. Es importante que todos entendamos que yo puedo disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Yo puedo sentir cómo hombres y mujeres atienden la predicación que yo les hago. Usted y yo lo podemos hacer. ¿Quieren decir amén? No necesitan un púlpito, un estadio, una plataforma para hacerlo. Necesitan estar llenos del Espíritu de Dios. Amén. La pasión también puede bajar la dinámica del grupo al cual pertenecemos. Míreme, hay gente, bueno, no hay gente, todo recién convertido tiene una pasión natural por evangelizar. ¿De acuerdo? Persona que se convirtió y se convirtió de verdad, ¿sabe qué es lo que quiere hacer al día siguiente? Decirle a los demás lo que él sintió. Él no entiende mucho, pero él quiere decírselo a los demás. Persona que se convirtió ayer, se entregó al Señor ayer, y al día siguiente no le dice a nadie que se entregó y no quiere comunicar a nadie dudas con respecto a ese nuevo nacimiento. Pero persona que genuinamente ha nacido de nuevo es persona que quiere compartir su fe. ¿Es así? Pero dependiendo del grupo al cual ingresa, y si ingresa al grupo y en el grupo nota pasividad frente a esa pasión que él tiene, simplemente se suma a esa mayoría y su pasión también baja. ¿Me estoy explicando? Y lo he dicho varias veces aquí. Nosotros ya tenemos una forma de describir eso. Nosotros, como decimos, déjalo, ese es el primer amor, ¿verdad? Está en el primer amor. Eso ahorita se le pasa. 3 meses dura el primer amor, 4 a lo sumo, pero eso ahorita se le pasa. Y sencillamente esa persona que llegó con esa inclinación natural, ella solita no puede despertar a los 80 que estamos aquí bien sentados, bien arrellenados, como diría mi mamá. Sino que los que estamos bien arrellenados los vamos a hacer que se arrellene también. Y por eso comienza esa dinámica de pasividad y de pérdida de la pasión por la vocación, por la inclinación natural que tenemos frente a la evangelización. Muy bien. Les voy a ubicar, ya para ir dándole remate al mensaje, les voy a ubicar en el contexto en el que nosotros estamos de evangelización. Escúcheme bien. Barranquilla, Soledad, no sé si el Atlántico, pero creo. Me he sentado a hablar con personas de 40 años en el evangelio. He hablado con personas que tienen 40 años en el evangelio. No he hablado con alguien que tenga más de 40, pero he hablado con personas que tienen 40 años en el evangelio. ¿Y saben qué dicen ellos? Hace unos 40, 45, 50 años, cuando comenzó apenitas a predicarse el evangelio aquí en Barranquilla, dicen ellos que las iglesias evangélicas eran apedreadas, que ellos hacían vigilias de oración. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? No vigilias de ¿cómo es que se dinámicas y no sé qué, y ahora la dinámica y el juego, el trencito ahora, y no, vigilias de oración. Me cuenta esa gente de 40 años atrás. Si usted conoce a alguno, búsqueselo y hable con él, siéntese con él y hable. Gente evangélica, pero evangélica. No evangeliquitos, evangélicos.
evangélicos de pura cepa, evangélicos de los que sabían lo que era hacer una vigilia bajo una lluvia de piedras y de palos y de bulla y de gritándole: locos, locos, fuera, no los queremos en el barrio. Gente que se encerraba a orar y afuera estaba la gente haciéndole toda clase de maldades. Gente que sufrió la discriminación por ser evangélicos hace 50, 40 años atrás. Gente a la que le negaban cosas en la cara por ser evangélico. Hoy no. Hoy las empresas buscan evangélicos que sea y que vaya a una iglesia. ¿Cierto? Porque las empresas, hoy hasta las empresas ponen musiquita cristiana. Yo les he dicho todo eso, ¿verdad? Hoy cualquiera se llama evangélico. Hoy cualquiera se dice evangélico porque va 2 veces al año a la iglesia, ya es evangélico. Pero esos evangélicos de 40 años atrás, orando ahí de noche, clamando, diciendo: Dios, danos a Barranquilla para Cristo. Póngale usted 50 evangélicos en toda Barranquilla, orando por Barranquilla, pidiendo por Barranquilla. Y las piedras que iban y le rompían los vidrios. No estoy exagerando, bueno, yo no tengo el dato histórico, pero me han contado a mí, me han contado. ¿Algunos de ustedes le han contado eso? No. Brian, a ti, pues tengo cara así como que te han contado, ¿no? ¿A alguien le han contado eso? Bueno, yo no sé, voy a quedarme en la hermana Ena. ¿A usted le contaron o? ¿Ah? Sí. Pues la tarea es, yo voy a ver si me consigo 3 evangélicos, evangélico, para que conozcamos evangélicos de verdad. Excúsenme todos. Para que conozcamos lo que es ser evangélico. ¿Me está escuchando? No eso que se ponen a pelear, que si te vistes, que si te pintas, que si... No, evangélicos de rodillas. Evangélicos clamando a Dios, diciéndole: danos a Barranquilla para Cristo. Me cuentan que empezó a haber un avivamiento en Barranquilla. Un avivamiento en Barranquilla hace 45 años atrás. Y empezaron a abrirse obras. No era tan fácil como hoy. No era tan fácil como: alquíleme esa piecita, iglesia de los santos, no sé qué. No era tan fácil. El que abrió una iglesia tenía que ver qué era lo que iba a hacer. ¿De acuerdo? Hermana Carmen, ¿a usted no le han contado eso? ¿Sí? Pues bien, hermanos, y ahí está la historia. Después yo no sé qué pasó, pero sí les puedo contar de hace 20 años atrás, porque hace 20 años atrás yo me convertí. Y muchos de los que están aquí se convirtieron hace 20 años atrás. Y esta iglesia se abrió hace 20 años atrás. ¿Cierto que sí? Hace 20 años atrás volvimos a experimentar, creo yo, Barranquilla volvió a experimentar un avivamiento. Hoy yo no les voy a hablar de doctrina, y yo les voy a hablar de lo que experimentamos en esos años, hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás experimentamos un fuego, un poder, un fervor por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos queridos? Y comenzaron entonces sí a abrir iglesias por todo lado. Hoy no lo voy a ver como algo negativo, hoy lo quiero presentar como un avivamiento, algo que comenzó a suceder. Comenzaron a abrirse iglesias por toda parte. Y todo el mundo quería ser pastor, y todo el mundo quería ser evangelista, y todo el mundo quería predicar, y todo el mundo, y jóvenes llegando a las iglesias. Y se traían evangelistas de otras partes y el estadio Metropolitano no daba abasto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Fueron ahí, el estadio Metropolitano no daba abasto, ponían pantallas afuera y la gente se quedaba mirando desde afuera la campaña. Y las filas, y las filas, y las filas. Yo creo que ni la selección Colombia, con toda su pasión, pudo llenar el estadio Metropolitano de esa manera como la llenamos los evangélicos. Porque no hay nada más poderoso que un evangélico apasionado. ¿Cuántos dicen amén?
No hay nada más poderoso, no hay nada que pueda hacer temblar los cimientos de una sociedad que un grupo de evangélicos apasionados, que un grupo de evangélicos llenos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, y eso, un mover pero impresionante los que lo vivimos. Es que esta mañana me puse a pensar en eso desde otros ojos. Yo casi siempre lo miro ahora como pastor y como cuidando doctrina, pero como movimiento. Y yo lo viví como movimiento. ¿Sabe cuál era mi oración? Mi oración era: Dios, permíteme morir, ser un mártir por causa del evangelio. No les miento. Y muchos evangélicos de aquella época orábamos de esa manera. Le decía yo a Jader en estos días, ¿sabes qué, Jader? Una oración que era muy frecuente, que yo escuchaba hace 20 años atrás, era: Dios mío, yo quiero esto y esto, y si yo algún día me voy a apartar de ti, Señor, córtame de raíz, móchame, pero no me dejes apartarme. Gente que oraba diciendo: yo quiero ser cristiano y seguidor de ti por toda la vida, y si algún día tú me ves que yo me voy a apartar, córtame, que me muera, pero que yo no me aparte de ti. ¿Me escucha? Yo hice esas oraciones. Yo me acuerdo de mi pasión, yo me acuerdo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Para ese tiempo aparecieron las emisoras, o estaban allí, y eso ayudó más, y eso era por toda parte, por todas partes. Vigilias de oración, ¿ustedes se acuerdan? Pero de oración al piso, de oración, ruego y llanto y clamor y oración. Yo fui a vigilias, hermanos, en donde uno estaba agarrado de ahí de las manos, ahí orando, y cuando uno medio quería espabilar o bostezar, ay, ya amaneció, y uno no se dio cuenta. ¿Me está escuchando, queridos hermanos? Hoy en día nuestras vigilias duran de 10 de la noche a 10:30, y a las 10:30 dinámica hasta las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana la segunda vigilia de 4 a 4:30. ¿Cierto? Porque los evangélicos, escúchame, yo lo voy a decir hoy con todo el respeto que usted y yo nos merecemos. ¿Me dan el permiso? Digan sí, pastor, amén. Digan. ¿Me dan el permiso? ¿Sí? Pero los evangeliquitos de hoy no aguantamos ni 15 minutos de oración. ¡Qué pena! ¡Qué pena con los evangélicos de atrás! ¡Qué pena con los evangélicos de hace 40 años! Que nosotros le digamos: ay, vamos a hacer una vigilia. Invitemos a esos evangélicos para que vean la nueva cara de la iglesia evangélica en Barranquilla. Y esos evangélicos que se postraban a orar. Rafa, ¿tú te acuerdas del pastor que tú me contaste? Pastor, ¿cómo es que se llama él? El tuyo, el de que se fue para Estados Unidos y después vino. El pastor Bienvenido. ¿Te acuerdas que me contaste que tú lo veías, tú chiquitico? Tú eras bien chiquitico, ¿te acuerdas? Y el pastor se metía allá en un rincón a orar, y tú por acá molestando como siempre. Y cuando tú mirabas para allá, 2 horas después el pastor todavía se privó. ¿Qué pasó? Y miraban, y el pastor, y otra vez para acá, y la dinámica y la cosa. Bueno, no, estoy exagerando. Y la cosa por acá, y 4 horas, y el pastor se les privó. ¿Cierto? ¿Cierto, Rafa? Pero los evangeliquitos, bueno, mire, todo esto lo estoy diciendo con mucha libertad, y espero que no me lo cuenten como el día que tengan que dar un concepto de mí, esta predicación. En mi tiempo, los evangélicos llegábamos a la iglesia y lo primero que hacíamos era arrodillarnos en la silla. Ore y ore hasta que comience el culto. ¿Está escuchando? Ahí no había gente, ay. No había gente hablando, pero ay, que uno, bueno, hermano, vamos a comenzar el culto, y ay, hermano, vamos a comenzar y la gente hablando, y vamos a comenzar el culto, y la gente todavía hablando. No, era la gente orando. Hermanos, vamos a comenzar el culto, por favor, levántense, vamos a comenzar el culto. Vamos a comenzar el culto, levántense. Ya dejen de orar, vamos a comenzar el culto. Y me acuerdo que esos cultos, cuando comenzaban, yo sé que aquí también lo experimentaron de esa manera. Cuando comenzaban era media hora de oración. El culto comenzaba con media hora de oración.
alabanza y la gente lloraba. En ese tiempo la gente lloraba cuando alababa a Dios. La gente lloraba y la gente se desplomaba. Y la gente caía de rodillas adorando a Dios. ¿Había más unción? No, había pasión. Amén. No había más unción, había más pasión en el pueblo. Es que esto no lo levantan los ministros, esto lo levanta usted y yo cuando tengamos pasión en el corazón. Amén. Queridos hermanos, el contexto de la iglesia hoy y de la gente allá afuera hoy es: cuando usted vaya a evangelizar, muy probablemente usted se va a encontrar con gente que ya ha pasado por iglesias evangélicas. ¿Me está escuchando? Difícilmente usted se encuentra a alguien que no haya ido a una iglesia evangélica en Barranquilla y en Soledad. Difícilmente usted se encuentra a alguien que no tenga un familiar por ahí evangélico. Decíamos en alguna ocasión que la gente más mala que uno ve, así, la gente que está por ahí así como haciendo cosas, uno le va a predicar: ah, sí, mi mamá es evangélica, ¿verdad? Mínimo tienen la mamá evangélica. La mayoría de gente a la que usted le va a predicar ya le tienen una historia con la iglesia. Ah, sí, en esa iglesia tal y tal y tal y tal. Ah, sí, yo conocí a tal pastor, es tal, 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 tal. Ah, sí, o sea, ya la gente no hay que evangelizarla, hay que reevangelizarla. Barranquilla reevangelizada para Cristo. Amén. Así que no crea usted que se va a encontrar con gente que: ay, ven acá, y Jesús, ¿cómo así? ¿En qué nació? No, ya la gente sabe lo que usted le va a hablar. Es que hay que prepararse. ¿De acuerdo? Termino. Esta mañana me salté una parte que iba a decir porque no sé qué parte metí que no iba a decir y entonces se me alargó la cosa. Pero termino diciéndoles esto: ¿cómo hacemos para despertar la pasión por la evangelización y por Cristo? ¿Qué hacemos? Nosotros estamos pensando meterle como un aire más para ver si le metemos pasión a la iglesia. ¿Será que con un aire más la gente le mete pasión a esto? ¿Ah? Estamos pensando como meterle unas sillitas un poco más cómodas para que usted no esté tan incómodo, como meterle unas pantallas acá gigantes para ver si le metemos pasión a esto. Hechos capítulo 4. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué necesitamos para que la pasión por Cristo se reavive? Orar. ¿Me escucha? Pero orar como oraban los evangélicos, no como oran los evangeliquitos. ¿De acuerdo? No como oran los evangeliquitos, sino como oraban los evangélicos. ¿Me cuentan? No me cuentan, leí una vez y yo ya lo he contado aquí, pero me gusta esa historia. No sé en qué parte, no sé dónde, no sé. Total es que una iglesia estaba como muy pasiva y un par de viejitas, porque yo no sé por qué en los testimonios siempre son las viejitas o los viejitos los protagonistas. Yo creo que porque ellos son más dados a la oración que los jóvenes. Pero un par de viejitas dijeron un día: ay, hermana, ¿por qué la iglesia estará así? Y la otra le dijo: hermana, no sé. Y la otra le dijo: hermana, ¿por qué no hacemos algo? Y la otra le dijo: hermana, pero es que ya no tenemos fuerza. Ay, hermana, pero hagamos para lo que tenemos fuerza. ¿Y qué será, hermana? Pues oremos, hermana. Está bien, oremos, hermana. Y fueron donde el pastor y le dijeron: pastor, nosotras queremos servir al Señor, queremos orar todas las tardes de tal hora a tal hora. Y el pastor las miró y dijo: son dos viejitas, no tienen mucho que hacer, dejémosla trabajar. Y le dio la llave a las viejitas
Y las viejitas se metieron todas las tardes, de 3 de la tarde para adelante, y las viejitas orando, pero orando, no se ponían ni que hablar de nada. Recuerden que eran evangélicas, no eran evangeliquitas. Y llegaban a ir a orar y se ponían a orar esas viejitas. La semana siguiente, un par de viejitas más. Y la semana siguiente, un par de viejitas más. Y la semana siguiente ya se sumó un joven. Y la semana siguiente 2 jóvenes más. Y a la semana siguiente habían como 50 de la congregación orando, y los líderes ni por ahí. Los líderes en lo suyo. Porque los líderes andan es en lo suyo, ¿verdad? Y la gente orando, orando, orando. De repente los líderes comenzaron a sentir que necesitaban orar y llegaron a la horita de oración, a la hora de oración. Y el pastor ni por ahí, porque el pastor anda en lo suyo. Y cuando el pastor vio que toda la congregación estaba orando, dijo: no, yo voy a orar, porque toda es pena, todo el mundo orando menos yo. Y se fue el pastor a orar. Y empezaron a orar, y orar, y orar, y orar. Pero nada pasa, orar, y orar, y orar, y orar, y orar. Se dice que una mañana de escuela dominical empezaron el culto. Y después del culto la viejita dijo: pastor, diga hermana, ¿por qué no seguimos orando ahora? Y el pastor. Y la otra viejita: sí, pastor. Y sí, bueno, vamos a orar, pues. Venga, hermanita, dirija usted. Y comienza la viejita a orar y a orar y a orar, y llore, llore, llore. Algunos se fueron para la casa, el almuerzo, la comida. Mi esposo se va para el trabajo, mis hijos se fueron, y se quedaron el grupo que venía orando. Y llore, y llore, y llore, y llore, y llore, y llore. No se dieron cuenta, Johanny, se hizo de tarde, se puso oscuro, se hizo de noche. Y esa gente dándole, y a medida que pasaba el tiempo parecía que le metieran más batería, y más oraban, y más oraban, y más oraban. Pero nada de eso, fuera, 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 nada de eso. Oración. Esa bullaranga, eso sí, eso lo que hace es molestar a los vecinos. Oración de verdad, como oran los evangélicos, no como oran los evangeliquitos. Y llore, llore, llore. 12 de la noche, 1 de la madrugada, el pastor estaba acostado, se fue a acostar. Yo no aguanto más, estas viejitas me tienen ya. Estas viejitas, yo no sé qué voy a hacer con estas viejitas. Se fue a acostar. Como a la 1 de la mañana le suena el teléfono al pastor. Y el pastor: ¿qué pasó? Pastor, la iglesia se está prendiendo, se está incendiando. Ay, Dios mío, ¿qué habrán hecho estas viejitas, Señor? Se quedaron dormidas, dejaron caer la vela, se prendió la cortina y se prendió la iglesia. Yo sí sabía que yo no le hubiera dado las llaves a la viejita. Y el pastor poniéndose la ropa: yo no le hubiera dado la ropa a la viejita, hombre. Y llama a los bomberos: miren la dirección tal, 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 tal. Unas viejitas me prendieron la iglesia. Y llamó a la policía también. No, eso lo estoy exagerando ya. Bomberos, por favor, miren la dirección tal, hay unas viejitas, y eso, salven a las viejitas. Y el pastor salió. Cuando llegaron los primeros los bomberos. Y estaban los bomberos: échele agua, y échele agua, y échele agua. Y la torre de la iglesia, el techo de la iglesia, pero en candela viva. Y la gente, después de un rato, se quedaron mirando así: oye, pero la gente adentro, ¿qué les pasa? Están cantando, no sienten el calor. Y se asoman, y esa gente orando, y orando, y orando. Y luego se dieron cuenta que aquel fuego no era un fuego físico, que era como una columna de fuego que había descendido y estaba sobre esa casa. Y dice que los bomberos cayeron de rodillas reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Y los vecinos salían a las puertas llorando y se agarraban de las ventanas diciendo: Dios, perdónanos. Y la gente de la cuadra y del barrio se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzó? Con 2 viejitas orando. ¿Hay 2 viejitas aquí que quieran orar? Hermanos y hermanas, escuchen bien.
cuando hubieron orado, no antes, cuando hubieron orado como oran los evangélicos, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. La pasión sobre la iglesia la traerá el Espíritu de Dios. El dueño de la pasión en la iglesia se llama el Espíritu Santo de Dios. El dueño del avivamiento se llama el Espíritu de Jehová, el Señor. El Espíritu que Dios ha hecho morar en usted y en mí. Colóquese en sus pies en esta mañana. Colóquese en sus pies en esta mañana, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas de salvación a los perdidos. El Espíritu del Señor está en este lugar. El Espíritu de Dios está donde quiera hay dos o tres congregados en su nombre. Donde hay dos o tres que digan: Señor, heme aquí, lléname de pasión, Señor. Ya no quiero vivir mi vida evangélica de apariencias. Quiero vivir mi vida evangélica con pasión, con vocación y con responsabilidad. Dios bendito. Ore conmigo en esta mañana. Oh Dios que estás en el cielo en esta mañana, santo Dios, santo Rey de Reyes. Si tú no avivas esta obra, nadie lo hará, Señor. Pero hoy nosotros estamos aquí porque queremos sentir y experimentar el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Yo quiero ser un hombre usado por ti, Señor. Yo quiero ser un hombre que cuando abra mi boca, Señor, los demás no puedan resistir la sabiduría y el espíritu con el que hable. Dile en esta mañana al Señor: eso no está lejos de ti. Tal vez tú digas en esta mañana: yo no he estudiado, yo ya estoy de mucha edad, yo soy muy nuevo. Pero si en esta mañana tú le pides al Espíritu de Dios, Él vendrá sobre ti. Lo importante es que dejes crecer el Espíritu Santo, que Él forme a Cristo en tu persona. El Espíritu Santo es una realidad, iglesia. Él es el motor de la iglesia. Escuchen bien, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es una verdad. Él está en este lugar. Si lo ignoramos, no avanzaremos. Si lo contritamos, no avanzaremos. Haremos muchas cosas, pero no avanzaremos. Pero si el Espíritu de Dios en esta mañana te levanta en poder, seguramente grandes cosas sucederán. Aún prodigios, aún señales seguirán a los que creen. Aún milagros, aún Dios romperá cadenas y hará cosas sobrenaturales. Si hay un alguien en esta mañana que se atreve a creer y se atreve a decir: Espíritu de Dios, lléname en esta mañana. Ven sobre mí, oh Dios, en esta mañana. Dios no está buscando superintelectuales, Dios no está buscando superhombres. Dios está buscando hombres sencillos, humildes, que le busquen en espíritu y en verdad. Hombres que se atreven a creer que esta generación necesita ser trastornada, que Barranquilla necesita un temblor del Espíritu, que Barranquilla necesita temblar con el poder del Espíritu, como lo hizo hace 40 años atrás, como lo hizo hace 20 años atrás, y como muy probablemente lo hará hoy, si Dios encuentra un alguien que se atreva a dejarse usar por el Espíritu Santo. Dios no necesita multitudes, Dios necesita un hombre. ¿Dónde está uno? ¿Dónde hay uno que se ponga en la brecha? ¿Dónde hay una que se atreva a ser diferente? Donde hay uno que se atreve a ir en contra de la corriente de este mundo, que se atreve a ir en contra de todo lo normal, todo lo que es considerado normal, y meterse en lo anormal del Espíritu Santo. ¿Quién se atreve a meterse en los misterios y en los secretos de la presencia del Espíritu? Allí hay avivamiento, allí hay poder, en la presencia de Dios hay poder. Iglesia, escucha bien en esta mañana. Dios no ha cambiado, Él es el mismo.
Los dones no fueron para el tiempo pasado. Los milagros no fueron para el tiempo pasado. Pero tristemente debemos decir que los hombres y mujeres que buscaban a Dios con todo su corazón por largas horas, sí fueron del tiempo pasado. Tristemente debemos reconocer. ¿Dónde está aquel Dios? Aquel Dios que hacía tantas señales y tantas cosas. Dice un hombre en una canción muy profética: yo hablaré ahora y tú me contestarás a mí, iglesia. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres como José? Aquellas mujeres como Esther, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque yo siempre he estado aquí, dice Dios. Yo estoy aquí para que el que me busque me halle. Si Barranquilla quiere experimentar un avivamiento, necesita un hombre o una mujer que se atrevan a entrar en la presencia de Dios. Dios, en esta mañana yo te pido que tú traigas un avivamiento sobre esta nuestra iglesia, Señor. Trae un avivamiento sobre nuestra iglesia, una pasión, Señor, una pasión que va más allá de la razón y del entendimiento. ¿Qué razonamiento tenía Esteban para aceptar que le apedrearan, para aceptar morir por causa de ese mensaje? Una pasión que está por encima de la razón. Señor, el próximo domingo, Señor, lo hemos consagrado para oración. Oración para la misión de los 70. Yo te pido, Dios, que tú prepares el ambiente, que tú prepares, Señor, los corazones para el domingo próximo. Y si no, Señor, experimentamos el fuego como en el testimonio que acabamos de escuchar sobre nuestro techo, que por lo menos lo experimentemos en nuestro corazón y podamos decir como dijo el profeta: me sedujiste, oh Señor, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo y me conquistaste. Porque cada vez que yo dije no hablaré más en tu nombre, siempre terminé anunciando tu palabra, porque tú me sedujiste, Señor. Que tú nos seduzcas el domingo próximo, Señor, y en esta semana. Que tú no nos dejes tranquilos en esta semana, Señor, en ese pensar y en ese sentir y en ese deseo de buscar tu presencia, Señor. Y que el lugar tiemble y que seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos salir con denuedo a anunciar el Evangelio. Y que Barranquilla, Soledad experimenten un nuevo avivamiento, Señor, como el de hace 20 o 40 años atrás. Y que esta vez nosotros seamos protagonistas de ese avivamiento, Señor. Que esta vez todos nosotros podamos ponernos en la brecha. Y que cuando vengan 20 años más adelante, Señor, le podamos contar a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo es que se vive el Evangelio, Señor. Que podamos decirle: hija mía, hijo mío, yo me acuerdo que hace 20 años atrás hacíamos vigilias de rodillas toda la noche. Y que no tengamos que bajar la cara de vergüenza por decirles que nuestras vigilias fueron solo dinámicas y juegos. Que no tengamos que avergonzarnos cuando una generación de mañana nos demande, nos exija, nos reclame por qué razón les heredamos una antorcha tan apagada. Somos los responsables de esta generación. Usted y yo somos los responsables de esta generación. No importa cuánta edad tú tienes, si en esta mañana estás en este lugar, tú eres responsable de esta generación. Y la generación de mañana te demandará lo que hagamos hoy, iglesia. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros nietos? Tal vez estamos pensando en la casa que les vamos a heredar.
Tal vez estamos pensando en la universidad que le queremos dar. Tal vez estamos tan ocupados pensando en la seguridad que le queremos dar a nuestros hijos y a los nuestros, que hemos olvidado que la mejor herencia que podemos darle a los nuestros es un evangelio vivo. Es un mensaje lleno de pasión por el evangelio de Jesucristo. Perdono, Dios cada vez que hemos perdido nuestra pasión, Señor, por el evangelio. Perdónanos, Señor Dios poderoso. Perdónanos y avívanos. Dile en esta mañana: avívame, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo no quiero vivir más en este vaivén. Yo quiero experimentar un avivamiento. Ya yo no quiero dentro de 5 años tener que volver a contar esta historia, Señor. Yo quiero dentro de 5 años contar nuestra propia historia en el pacto en las moras. Yo quiero dentro de 5 años contar esta historia en otras ciudades, en otros pueblos, en otros lugares. Yo quiero, Señor, que dentro de 5 años, como tarde, Señor, la iglesia del pacto tenga su propia historia de avivamiento, de poder y de presencia del Espíritu Santo. Que tú conmuevas los cimientos de nuestras vidas, para ya no tener que contar las historias de los otros. Que podamos contar nuestras propias historias. Esta es la historia de un hombre que yo conocí, se congregó conmigo en mi iglesia. Que podamos decir: esta es la historia de un joven que yo conocí cuando se convirtió y hoy está siendo usado por Dios poderosamente. Esta es la historia de un hombre que entregó su vida. Yo lo conocí por causa del evangelio. Esta es la historia de una iglesia. Hubo una vez una iglesia que se atrevió a buscar el rostro de Dios. Había una vez en Las Moras una iglesia humilde, pequeña, llena de hombres y mujeres con muchas necesidades, que se atrevieron a buscar el rostro de Dios. Escucha bien, hermano y hermana, que podamos decir un día: yo salí de la iglesia del pacto en Las Moras. Hoy estoy en este ministerio, pero allí en esa iglesia experimenté un temblor en mi vida y una llenura del Espíritu que me hizo lo que hoy soy. Dios, haz de la iglesia del pacto en Las Moras cuna de mártires, cuna de hombres y mujeres poderosos en Dios, cuna de ministerios poderosos, cuna de ministerios valientes. Haz de la iglesia del pacto en Las Moras cuna de familias cristianas genuinas, de familias cristianas poderosas en Dios. Hoy te pido, Señor, que esta sea la cuna. Que no se queden aquí, pero que aquí nazcan, que aquí se formen, que aquí reciban instrucción y que de aquí sean enviados a los distintos lugares a donde tú les llames. Conviértenos en una agencia enviadora de misioneros, en una agencia que envía hombres y mujeres al ministerio. Y hoy no quiero pensar en dinero, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Dios. Pero si tenemos el Espíritu Santo, Señor, hoy te pido, ore conmigo. Si alguien cree esta palabra, ore conmigo en esta mañana. Si alguien se atreve a creer esta palabra en esta mañana, ore conmigo. Dios, que en esta iglesia nazcan hombres y mujeres que crezcan, hombres y mujeres poderosos en palabra, poderosos en presencia, poderosos en ministerio, Señor. Y haz temblar Barranquilla. Yo hoy, Señor, humildemente te pido que la iglesia del pacto en Las Moras
sea el epicentro de un gran temblor del Espíritu para nuestros días. Si usted se atreve, ore conmigo. Que aquí, Señor, en esta tierra humilde, en esta tierra sencilla, que aquí en esta tierra pobre, que aquí germine, Señor, una semilla poderosa del Evangelio en Barranquilla, Señor, que trastorne y que ponga patas arriba nuestra sociedad con el Evangelio de Jesús. Así hemos orado en esta mañana, y en Cristo Jesús te damos muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Aleluya. Vamos a terminar esta mañana orando por los enfermos, queridos hermanos. Amén. Vamos a orar por los enfermos esta mañana y así terminamos este servicio. ¿Quieren orar conmigo, hermanos, para terminar este servicio? Amén. Acá tengo una petición. Mateo de Jesús Santiago. Vamos a orar por la hermana Rebeca, por Álvaro también Rosales, por Álvaro Rosales. Y vamos a orar, hermana, por la persona que usted me dijo. Queremos orar por ti. ¿Tu nombre? Aldair. Yair. Queremos orar por tu salud. ¿Hay alguien más que necesite oración esta mañana? ¿Hay alguien que necesite un milagro? Gisa. Muy bien. Sí, por el niño. Bien, hermanos, vamos a orar esta mañana. Dios poderoso, gracias. Tú, Señor, estás con nosotros, así lo creemos. Señor, mientras nosotros predicamos con denuedo tu palabra, extiende tú, Señor, tu mano y respáldanos con señales y prodigios y milagros y señales en tu nombre, Señor. Te pido por Mateo de Jesús Santiago Alvarado, Señor. Te pido por este bebé, Señor. Te pido que tú traigas salud sobre él. Te pido por Yair. Te pido, Señor Dios, por cada persona que en esta mañana levanta su mano, su corazón o su petición. Te pido, Señor, por mi hermano Harold, Señor, que tú continúes la obra en él. Te pido, Dios bendito, por cada persona quebrantada y por el papá de nuestro hermano David, por cada persona que tiene una necesidad, Señor. Yo te pido un milagro en esta mañana. Ore conmigo. Dios está en este lugar. Señor, trae un toque del Espíritu sobre los enfermos. Trae un toque, Señor, del Espíritu sobre los negocios, sobre las finanzas. Trae un toque de tu Espíritu sobre las relaciones, sobre las familias, sobre los ministerios, sobre los dones. Toca, Señor, el estanque de nuestra vida, y que se mueva el estanque de nuestra vida en esta mañana, y que los que necesiten ser sanados sean sanados por el poder de tu Espíritu. Los que necesiten ser avivados lo sean en esta mañana por el toque de tu Espíritu en el estanque de nuestra vida, Señor Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. En tus manos estamos en esta mañana, Señor, y nos vamos a nuestras casas creyendo firmemente que tú nos has escuchado y que tú estás con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos despedidos.